Hay juegos que están diseñados para ganarse. Tienes una vida, matas al jefe final, créditos, se acabó. Hay otros que no tienen final. SimCity es uno de ellos. Puedes construir tu ciudad, verla crecer, verla colapsar y empezar de nuevo. El juego no te dice cuándo ganaste ni cuándo perdiste. Y entonces llegó Vincent Ocasla, un estudiante de arquitectura filipino de 22 años que decidió que eso era inaceptable. Que si había una mecánica, había un límite. Que si había un límite, podía ser encontrado. Y que si podía ser encontrado, podía ser conquistado. Lo que construyó se llama Magnasanti y es simultáneamente el logro más impresionante que alguien ha hecho en un videojuego de ciudad. Y la descripción más precisa de un estado totalitario perfecto que jamás ha existido en ningún medio. Hoy te cuento cómo llegó a eso y por qué deberías preocuparte de que alguien lo haya pensado con tanta claridad. Para entender Magnasanti, primero tenemos que entender SimCity. Y para entender SimCity tenemos que hablar de Will Wright. Will Wright es uno de los diseñadores de videojuegos más importantes de la historia. Creó SimCity, Los Sims, Sport, pero su carrera entera surgió de un accidente. En 1984, Wright estaba desarrollando un juego llamado Raid on Bungalow Bay, un juego de helicópteros donde vuelas y destruyes cosas. Nada especialmente memorable, pero durante el desarrollo construyó un editor de mapas para diseñar los mismos niveles del juego. Y descubrió algo perturbador sobre sí mismo. Disfrutaba más construyendo los mapas que jugando el juego real. Destruir era aburrido, construir era fascinante. Así que empezó a preguntarse, ¿y si el juego final fuera solo construir? ¿Y si el objetivo no fuera ganar, sino simplemente crear algo vivo? Empezó a leer sobre urbanismo, sobre planificación de ciudades, sobre cómo crecen los sistemas, cómo colapsan, cómo se autoorganizan. Leyó a J. Wright Forrester, un científico del MIT que modelaba sistemas urbanos complejos con computadoras. Y leyó algo aún más fascinante, un cuento de Stanislaw Lem, el escritor de ciencia ficción polaco llamado La Séptima Expedición. En él, un ingeniero se encuentra con un tirano depuesto, y para tenerlo contento, alejado del poder real, le construye una ciudad miniatura con ciudadanos artificiales a los que puede gobernar. Una ciudad de juguete, un poder de mentira, pero el tirano la acepta, porque al final, gobernar es gobernar, sin importar la escala. Wright no lo leyó como una advertencia, lo leyó como una idea para un videojuego. Y así nació SimCity, publicado en 1989 por Maxis. Había un problema claro. Cuando Wright fue a vender la idea a publishers, todos dijeron lo mismo. ¿Dónde está la condición de victoria? ¿Cómo sabe el jugador que ganó? ¿Qué pasa si simplemente quiero quemar la ciudad? ¿Puedo perder? Wright respondió, no hay manera de ganar, no hay manera de perder. Tú decides lo que quieres lograr. Todos los publishers lo rechazaron. Porque en 1987 la idea de un videojuego sin objetivo era básicamente impublicable. Era como vender una película sin trama o un libro sin palabras. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo compras? ¿Cómo lo anuncias? Wright terminó cofundando su propia compañía Maxis con Jeff Brown solo para poder lanzarlo. Y cuando salió en 1989 se vendió como pan caliente. Los niños lo jugaban en la escuela, los adultos lo jugaban en la oficina. Los candidatos a alcalde de Providence, Rhode Island fueron invitados a una demostración pública del juego durante las primarias de 1990, porque SimCity había convencido a suficiente gente de que entendía cómo funcionaban las ciudades reales, lo cual era irónico, porque Wright siempre dijo en entrevistas que SimCity no era realista. SimCity siempre fue una caricatura de cómo funciona la ciudad, no un modelo realista. Pero nadie le hizo caso, porque se sentía real, porque el juego tenía sus propias reglas internas y su propia lógica, su propio sistema. Y la gente responde a los sistemas, especialmente cierto tipo de gente. Gente como Vincent Ocasla. Vincent Ocasla nació en Filipinas en 1987. Para cuando empezó a trabajar en Magnasanti tenía 19 años. Estudiaba arquitectura, era, según sus propias palabras, exbudista. No era un gamer típico, no le interesaba el número de puntos ni logros, le interesaban los sistemas. Le interesaba entender cómo funcionaban las cosas por dentro, debajo de la superficie. En una entrevista con Vice, que es por cierto la única entrevista realmente que dio, Ocasla explicó su filosofía. Quería exagerar la increíblemente enfermiza ambición de los dictadores políticos egoístas, las élites dominantes y los arquitectos, urbanistas e ingenieros sociales totalmente desquiciados. Nada menos. Para Ocasla, SimCity no era un juego de entretenimiento, era una herramienta artística. Era un medio para hacer una declaración sobre el poder, el urbanismo y la naturaleza humana. Y decidió que la mejor manera de hacer esta declaración era ganar el juego.
Pero, ¿qué significa ganar SimCity si no hay condición de victoria? Para Ocasla, la respuesta era obvia: alcanzar la población máxima posible que el juego permite sostener indefinidamente. En SimCity 3000 ese número es 6.011.000 habitantes. Ese sería su objetivo, y lo lograría de la manera más eficiente, más brutal y más matemáticamente precisa posible. Antes de construir Magna Santi, Ocasla construyó otras ciudades, no por hobby, como prototipos. La primera se llamó Populatria. Era un intento inicial, exploratorio, un borrador más que nada. Luego vino Armada Santi, inspirada en la Armada Invencible española. Esta le dio el modelo de orden policíaco que necesitaba, una ciudad fortaleza, donde la seguridad era total y la libertad mínima. Luego llegó Parasanti, la ciudad Parangón. Aquí introdujo al crucial: geometría radial, octágonos, trigramas, patrones que maximizaban la densidad habitacional por metro cuadrado. Cada ciudad era más ambiciosa que la anterior. Cada ciudad era un experimento. Y entre cálculos matemáticos, planos en papel cuadriculado y sesiones de ensayo y error, Ocasla fue perfeccionando su sistema. El diseño de Magna Santi tardó 1 año y medio. La construcción tardó otro año y medio. 3 años de su vida para ganar un videojuego que no tiene condición de victoria. Bien, ya sabemos quién es Ocasla, ya sabemos qué quería lograr. Ahora hablemos de cómo funciona Magna Santi, porque aquí es donde la historia se vuelve técnicamente fascinante y filosóficamente perturbadora al mismo tiempo. Para entender Magna Santi, primero necesitas entender cómo SimCity decide cuánta gente vive en tu ciudad. La población no es un número arbitrario. El juego calcula cuántos Sims pueden habitar un espacio basándose en varios factores: la densidad de las zonas residenciales, la disponibilidad de servicios, la infraestructura de transporte y, algo crucial, la demanda. Los Sims solo se mudan si hay trabajos disponibles. Los trabajos aparecen si hay zonas comerciales e industriales. Las zonas comerciales e industriales crecen si hay consumidores, es decir, más Sims. Es un ciclo, pero hay un techo. El mapa tiene un tamaño fijo. Las zonas tienen densidades máximas. Hay un límite de cuántos bloques puedes poner. Para alcanzar la población máxima necesitas maximizar la eficiencia de cada tile del mapa. Cada cuadradito del mapa tiene que contar. No puede haber espacio desperdiciado. No puede haber nada que no sirva a la función principal: alojar más Sims. Aquí viene la parte buena. Para maximizar la población, Ocasla estudió meticulosamente qué elementos del juego consumen espacio sin aportar población suficiente, y los eliminó a todos. Escuelas eliminadas. Sí, los Sims se quejan, el juego te lo dice. Peticiones de ciudadanas solicitando escuelas aparecen constantemente. Ocasla las ignoró. Las escuelas ocupan espacio, y los Sims, educados o no, siguen siendo Sims que cuentan en la población. ¿Para qué educar a alguien si solo necesitas que exista? Hospitales eliminados. Misma lógica. Sí, la esperanza de vida cae mucho. Según las gráficas internas del juego, ningún Sim en Magna Santi llega a viejo. Mueren jóvenes, pero eso no importa, porque para cuando mueren ya han sido reemplazados. La tasa de natalidad compensa exactamente la tasa de mortalidad. El juego se convierte en un cálculo de flujo, no de personas. Entraron Sims, salieron Sims. La ciudad sigue igual, siempre 6 millones. Bomberos eliminados. Y los incendios, pues, se queman. Ocasla diseñó una ciudad para que los incendios no se propaguen de manera que afecten a la población total significativamente. El diseño modular contiene el daño. Parques y espacios verdes casi inexistentes. Espacio desperdiciado. Áreas de baja densidad prohibidas. Todo el mapa está zonicado en densidad máxima. Edificios altos, bloques residenciales, fábricas, sin jardines delanteros, sin calles anchas, sin nada que nos sirva. Pero Magna Santi no solo eliminó cosas, también las amplificó. La policía hipertrofiada. Ocasla colocó estaciones de policía con una densidad matemáticamente calculada para garantizar que la cobertura policial fuera total y sin huecos. No hay un rincón de Magna Santi que no esté bajo vigilancia policial constante. ¿Por qué es esto crucial? Porque en SimCity 3000 la delincuencia reduce la demanda habitacional. Si hay crimen, los Sims no se mudan. Si los Sims no se mudan, la población cae. Para mantener la población máxima necesitas crimen cero. Y para tener crimen cero necesitas un estado policial absoluto. El transporte optimizado quirúrgicamente. El diseño de transporte en Magna Santi no sirve para que los Sims se muevan libremente. Sirve para que nunca necesiten salir de su bloque. Ocasla diseñó módulos habitacionales autosuficientes. Cada módulo tiene exactamente los recursos necesarios: trabajo, comercio, residencia. Todo dentro de distancia caminable, según la lógica del juego. El resultado práctico: los Sims literalmente no tienen razón para moverse. Están apretados en sus microbarrios, funcionalmente prisioneros. No hay evasión, porque no hay necesidad de evadir. Y no hay necesidad de evadir, porque no hay nada fuera del módulo. La contaminación aceptada. La contaminación del aire en Magna Santi es extrema. Ocasla lo sabía y no le importó.
porque la contaminación afecta la calidad de vida, no directamente a la población máxima. Los Sims respiran aire sucio, viven 50 años, mueren, llegan más Sims, la ciudad sigue. Una de las cosas más fascinantes de Magna Santi desde el punto de vista puramente arquitectónico es su diseño visual. A primera vista parece casi hermosa. Tiene una simetría rotacional perfecta, radial, mandálica. Okasla se inspiró del Dharma Chakra, la rueda del Dharma budista, el símbolo de la rueda de la vida y la muerte en el budismo. La ironía es feroz. Un símbolo de iluminación espiritual como plano para una ciudad de esclavitud perfecta. También se inspiró en el Kowloon Wallet City. Si no conoces, Kowloon era una ciudad dentro de Hong Kong, una anomalía jurídica. Ni Hong Kong ni China la controlaban. Sin gobierno real, sin plan urbanístico, sin regulación, y aún así 33,000 personas viviendo en un espacio del tamaño de un bloque de una ciudad normal. La ciudad más densamente poblada de la historia humana. Orgánica, caótica, viva. Okasla la usó como inspiración, pero invirtió su espíritu. Kowloon creció sin control. Magna Santi fue controlada hasta el último píxel. Bien, ahora vamos a la parte que hace que esto sea algo más que una historia de videojuegos. Porque lo que Okasla construyó, aunque lo hizo dentro de SimCity, es una descripción perfectamente funcional de un tipo de sistema que existe en el mundo real. Él mismo lo explicó cuando presentó Magna Santi al mundo. Dijo, y citó parafraseando: hay muchos problemas en la ciudad escondidos bajo la ilusión de orden y grandeza. Contaminación asfixiante, desempleo alto, sin estaciones de bomberos, sin escuelas, sin hospitales, un estilo de vida reglamentado. Ese es el precio que pagan los Sims por vivir en la ciudad con mayor población. Lo irónico es que los Sims la toleran, no se rebelan, no organizan revoluciones. Nadie considera desafiar el sistema por medios físicos porque un estado policial hipereficiente los mantiene en línea. Han sido exitosamente embrutecidos, enfermados, esclavizados y controlados mentalmente lo suficiente como para mantener este sistema funcionando durante miles de años. 50,000 años para ser exactos. Están atrapados en el tiempo y en el espacio. 50,000 años. No construyó una ciudad de un juego, construyó una prisión que dura más que cualquier civilización humana que haya existido. Y aquí está la pregunta que Okasla quería que nos hiciéramos. ¿Cuánto de esto ya existe? No en la forma cartonesca del totalitarismo clásico con uniformes y discursos, sino en la forma más silenciosa y eficiente. Ciudades diseñadas para que no necesites moverte, trabajos diseñados para que no tengas tiempo de pensar, sistemas de vigilancia que no necesitan amenazarte porque simplemente existen, estándares de salud lo suficientemente bajos como para que funcionemos, pero no lo suficientemente altos como para que cuestes. Okasla construyó Magna Santi como una sátira, una exageración deliberada de tendencias reales. Quería, en sus propias palabras, magnificar las ambiciones enfermas de dictadores, élites y arquitectos desquiciados. Pero la incomodidad de Magna Santi no viene de que sea ficticia, viene de que es reconocible. El MoMA, o Museo de Arte Moderno de Nueva York, exhibió Magna Santi en 2013 como parte de una exposición llamada Design and Violence. No lo trataron como un easter egg de internet, lo trataron como una obra de arte, como una declaración de diseño. Los curadores escribieron: Okasla explora la distancia entre una SimCity optimizada y la comunidad virtual distópica producida por la estricta reglamentación necesaria para sostenerla. Una ciudad de un videojuego en el MoMA, porque capturaba algo real sobre cómo el poder piensa el espacio. Hay una última capa de ironía en esta historia. Will Wright diseñó SimCity inspirado, en parte, en un cuento sobre un tirano al que se le da una ciudad de juguete para gobernar, para mantenerlo contento, para mantenerlo inofensivo. Una distopía de mentira para un dictador real. Décadas después, Okasla usa ese mismo juego para construir la distopía más eficiente posible, como crítica, como arte, como advertencia. Y el resultado es tan preciso que termina en un museo. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Sobre los sistemas que construimos, sobre los sistemas en los que vivimos. Vincent Okasla no se quedó en Magna Santi. Su proyecto completo, del que Magna Santi es solo una parte, se llama Entendiendo los secretos de la psicología humana y social. Sus objetivos declarados, según él mismo, incluyen descifrar la relación entre el comportamiento individual y el macrocosmos, construir una ciudad de investigación de alta tecnología en el mundo real, y eventualmente convertirnos en cyborgs y alcanzar la vida eterna. Bueno, el hombre tiene metas. No sabemos mucho más sobre él. Dio una entrevista a Vice, subió un video a YouTube y básicamente desapareció del ojo público, lo cual, dado lo que pienso del control social, tiene una lógica perversa, pero lo que dejó es suficiente. Magna Santi es una de esas historias que viven en el cruce extraño entre videojuegos, filosofía, urbanismo y arte. No es solo, mira, qué raro este señor que jugó SimCity por 3 años.
Es una demostración de que un sistema, cualquier sistema, tiene lógicas internas que pueden ser explotadas hasta sus extremos. SimCity quería que construyeras una ciudad bonita y feliz. Ocasla preguntó, ¿qué pasa si optimizo para una sola variable, ignorando todo lo demás? La respuesta, una ciudad perfectamente eficiente donde nadie querría vivir. Y eso, por supuesto, es exactamente como funcionan muchos sistemas reales. Métricas de productividad que ignoran el bienestar, algoritmos de engagement que ignoran la salud mental, modelos económicos que maximizan el PIB sin preguntarse quién vive bien. Cuando optimizas para una sola variable, los humanos se convierten en variables también. Magnasanti existe dentro de un videojuego, pero la lógica que la hace funcionar no necesita píxeles. Si te gustó esta historia, hay más de dónde vienen. Deja un comentario diciéndome cuál debería ser la próxima. Y si conoces a alguien que juegue SimCity o que estudie arquitectura o urbanismo, mándale este video, porque lo va a odiar. Y va a tener mucha razón.